En este segundo video les voy a mostrar cómo realizar algunos análisis, que son los más básicos que uno puede realizar en este tipo de software, que son análisis de orden descriptivo. Aquí yo tengo una base de datos creada, entonces esta base de datos la voy a utilizar como ejemplo. Tengo un conjunto de variables de un cuestionario aplicado y al mismo tiempo tengo otro conjunto de datos que han sido recogidos, son alrededor de 73, si mal no recuerdo, recordé mal, son 80, ya, 80 casos que tenemos acá. Hay algunos casos perdidos, hay algún tratamiento que se puede hacer, pero no lo voy a hacer en este momento. Me voy a enfocar principalmente al análisis de datos que podemos realizar. ¿Dónde podemos ir y qué podemos hacer? Ya básicamente podemos trabajar acá en el menú Analizar y en el menú Gráficos. Estos son los principales menús que uno podría utilizar para realizar análisis descriptivos. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué análisis puedo realizar? Depende del tipo de variable que estoy trabajando y al mismo tiempo el nivel de medición de la variable. Recuerden que hay variables nominales, ordinales, intervalares y de razón. Con las dos primeras, nominales y ordinales, cálculos matemáticos no puedo realizar. Ya, más bien lo único que puedo hacer es tener la media, perdón, la moda. Y con variables de intervalo y razón, todo el conjunto de pruebas o de pruebas estadísticas o de medidas estadísticas que implican cálculos matemáticos. Por lo tanto, como una variable como sexo, no puedo calcular el promedio. mm, No puedo calcular el promedio, es incoherente calcularlo. Tampoco lo puedo hacer con estado civil, con esta variable si tiene hijos, con quién vive. A lo más se puede calcular el dato que más se repite. En cambio, como variables como la edad, que es una variable numérica, puedo calcular desde un promedio, una desviación estándar, una medida de posición, dispersión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese tipo de elementos uno los tiene que tener claros a la hora de analizar los datos. En ese mismo sentido, los gráficos. No puedo utilizar los mismos gráficos para todas las variables. No puedo usar un histograma con una variable como sexo. Por lo tanto, el histograma se utiliza solamente con variables que son numéricas, intervalares y de razón. Barras con variables que son etiquetas. Lo mismo, eh, bueno, este es el gráfico de dispersión, que no se puede utilizar básicamente y tampoco es parte de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a partir haciendo algunos análisis simples, ¿ya? En el menú Analizar. El menú Analizar, en estadística descriptiva. Solamente aquí vamos a trabajar en estadística descriptiva. No vamos a ir más allá. No es parte del análisis descriptivo probablemente tal. Así que solamente acá nos vamos a detener. Y una primera cosa que podemos hacer son análisis de frecuencias. Frecuencias se utiliza principalmente con variables nominales u ordinales. Si uno hace clic, fíjense acá en este cuadro, yo lo voy a agrandar. También permite pedir media, ya, definición estándar, pero no corresponde. Lo que más podemos pedir es modo, lo que sabemos que es la moda. Entonces acá voy a poner una variable como el sexo. Entonces acá va a ser un conteo, ¿ok? De la variable sexo. Si yo hago, ok, esto es lo que obtengo en mi ventana acá abajo de resultados. Acá está el conteo. Tengo 59 mujeres, 14 hombres. Y aquí están la distribución. Ojo que acá está considerando que hay 7 valores perdidos. Y aquí estaría el porcentaje válido, ya excluyendo los perdidos. Ahora, volvamos a donde estábamos recién. Acá mismo en frecuencias. Si yo voy a gráficas, de inmediato puedo pedir un gráfico. Un gráfico de sectores, por ejemplo. Continúo y le doy OK. Y nuevamente en nuestra ventana, acá está nuestro gráfico. ¿Ok? Aquí está la distribución, considerando los datos perdidos. Esto es la primera cosa que podemos hacer y si se dan cuenta es bastante sencillo. ¿Qué más podemos hacer? En el mismo menú podemos hacer algún análisis descriptivo. ¿Qué vamos a trabajar en descriptivo? Las variables principalmente numéricas. Numéricas. Por ejemplo, la edad. Si yo pongo la edad ahí, acá en este cuadro puedo pedir una serie de estadísticos. Ya, solamente me voy a quedar con los que están por defecto. Y voy a presionar OK. Y ustedes se pueden dar cuenta que las medidas de la variable edad, en este caso, el promedio, la visión estándar, el valor mínimo y máximo, son medidas matemáticas, numéricas. En el caso contrario, de las variables que son etiquetas, es más bien un recuento de la frecuencia.
presente. Esto es lo más básico que puedo hacer, ¿ya? Lo más básico, lo más elemental. Ahora, ¿qué más puedo hacer en este mismo menú? Puedo trabajar también con lo que son tablas cruzadas. ¿Qué son las tablas cruzadas? Es básicamente desplegar dos variables nominales u ordinales, dos variables que son etiquetas. Por ejemplo, sexo con el estado civil. Es decir, aquí vamos a ver cómo se presentan estas variables. ¿Ya? Podemos entrar acá a celdas y en celdas nos pide y nosotros podemos pedir algún tipo de porcentaje. ¿Ok? Vamos a hacer el recuento, que es básicamente el conteo de las frecuencias que existen y un porcentaje total, ya para no complicarnos mayormente. Y vamos a presionar OK, teniendo en consideración estas variables. Si nos vamos a nuestra ventana de resultados, acá está el conteo, ¿cierto?, de la variable de sexo, masculino y femenino, con la variable estado civil. Y aquí uno puede ver básicamente cómo se cruzan estas dos variables. Podemos ver que existen de los hombres 14 solteros, de las mujeres o los femeninos hay 57 solteras, hay una casada y una conviviente. ¿Ok? Y ahí uno puede ver cómo se van distribuyendo los casos. Si uno hace una recapitulación, ¿qué tenemos? Frecuencias, simplemente para variables que son etiquetas. ¿Qué más tenemos? Tenemos un resultado numérico para una variable numérica como la edad y un resultado que es básicamente un conteo de frecuencias con dos variables. Acá abajo nos muestra la prueba de chi cuadrado. No la lean, no se compliquen, no es parte de un análisis descriptivo, ¿ok? Implica otra complejidad.